Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Hoy martes 10 de septiembre es un día sumamente especial. Hay una conmemoración a nivel mundial por un tema que puede resultar para mucha gente escabroso. Un tema del que poco se quiere hablar en muchos de los casos y del que se trata siempre de ocultar si hay algún tipo de signo, síntoma, si hay tendencias a el suicidio, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy de manera muy puntual y de la mano, por supuesto, con un profesional en la materia. Pero antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy, quiero compartir en pantalla algunos datos que son importantes, que tenemos que conocer para poder dimensionar de lo que estamos hablando. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se estableció desde el año 2003 ante esta cantidad de números que podemos ver a nivel mundial. Alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año en todo el mundo. 1 millón de personas, imagínense. Esto equivale a una persona cada 40 segundos. Cada 40 segundos una persona está intentando quitarse la vida y cada 40 segundos alguien lamentablemente lo consigue. Se estima que por cada muerte por suicidio, 20 personas más intentaron hacerlo sin conseguirlo, por fortuna. También es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y los 29 años de edad, en personas muy jóvenes. Esto de acuerdo a estadísticas de la ONU y también de la Secretaría de Salud a nivel federal, porque le vamos a presentar también cifras sobre el suicidio aquí en nuestro país. Aquí es la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes y la tercera en hombres jóvenes en un rango entre los 10 y los 19 años de edad. Importante, ataca principalmente este tipo de situaciones a jóvenes, pero también a adultos mayores. Las mujeres son quienes más intentan suicidarse, pero son más los hombres que realmente consiguen hacerlo. Hay más víctimas del sexo masculino, aunque son las del sexo femenino las que en más ocasiones pueden intentarlo. En mayor medida, los casos se presentan en personas entre los 15 y los 35 años, en personas jóvenes y adultos jóvenes, pero también en adultos mayores de 75 años. Ahí es donde están en esos rangos de edades los picos más altos aquí en nuestro país. Hay más suicidios registrados entre personas solteras y divorciadas, de acuerdo a las estadísticas, que entre personas casadas. Un dato que resalta entre las estadísticas y que de alguna manera podría ser tomado en cuenta al momento de llevar a cabo acciones preventivas. Factores de riesgo, que eso es lo que vamos a abordar ahorita de manera más amplia con nuestro invitado. Intentos previos de suicidio, fascinación por la muerte, se expresa constantemente el deseo de morir o una fascinación así tal cual por la figura de la muerte. También se expresan ideas suicidas, es decir, dicen abiertamente estas personas que quieren morir, por lo general sí lo manifiestan. También se da, por ejemplo, cuando hay abuso de drogas, como el tabaco, el alcohol o algún otro tipo de sustancias sintéticas. Aislamiento, la persona no quiere convivir con los demás. También hay soledad, por supuesto, y en sí estas son algunas de los factores que hay que tomar en cuenta. Cuando se da humillación o acoso, el bullying que tanto hemos escuchado en últimos años, en los últimos tiempos sobre todo, y también cuando se presenta alguna enfermedad terminal. Ahí es cuando tenemos que estar siempre atentos. Por eso el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a un especialista que nos acompaña, el licenciado Gustavo Gallardo, psicólogo. Gracias. Y sexólogo también. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento que la verdad den importancia a este tema desde el abordaje preventivo, porque yo creo que el abordaje preventivo es lo que nos puede ayudar a evitar justamente que sucedan este tipo de decesos, como es el suicidio. Me parece muy importante todas las estadísticas que mencionaste, pero hay que agregar que pues todo esto está rodeado también de conductas que podemos ir identificando previamente. Exacto. Entonces creo que detrás de todos estos números hay que ver a dónde tenemos que estar atentos, qué podemos observar. Y a mí me gustaría puntualizar, más allá de las preguntas que pudieran surgir, me gustaría puntualizar que primero tenemos que identificar qué está sucediendo. Exacto. Detrás de esto. Y para identificar, Gustavo, obviamente hay que también hablarlo, porque con lo que nos hemos topado en muchos de los casos cuando se presenta algo y que hablas con la gente cercana a la víctima,
es de que no se hablaba previamente, como que se le saca la vuelta. ¿Por qué sigue siendo un tema rodeado de tantos tabúes, de tantos mitos? Nos da vergüenza. Van a pensar que estamos locos o que tenemos un familiar que está loco, así literal. ¿O qué es lo que sucede? ¿Por qué lo evitamos este tema? Mira, yo creo que hay una gran carga cultural y también religiosa detrás de esto. Entonces, yo creo que primero vamos a hacer a un lado esta parte cultural religiosa y enfocarnos un poco más en la parte científica. Okay. Entonces, veamos, por ejemplo, qué es lo que provoca esto. Son sucesos estresantes que vivimos. De repente, algo que vives y que te afectó de alguna manera, te está doliendo, lo traes ahí en tu mente, vuelta y vuelta, y lo que quieres es evitar esto. Lo que a veces la gente toma la decisión de quitarse la vida, realmente no quieren quitarse la vida, sino quieren hacer a un lado el dolor físico o emocional, porque a veces puede ser por una enfermedad terminal, como bien lo comentabas, o por una parte un tema emocional. ¿Cómo estoy en mis emociones? ¿Qué está pasando en ese momento? Entonces, aquí lo recomendable es, ya la persona empieza a tener ciertos síntomas y a manifestarse. Entonces, si tú estás alrededor de esta persona, escúchalo. Exacto. Por lo pronto es escucharlo. No emitas ningún juicio, no emitas ninguna aseveración acerca de esto. Escúchalo. Regaños mucho menos. Muchísimo menos. O sea, porque justo lo que la persona quiere es crecer su autoestima, crecer su aceptación social. Porque sucede que a veces hay un grupo de lo que decías ahorita, el bullying. Pues es que ya no quiero ir a la escuela, manifiestan los niños, o en el trabajo también hay un bullying por el tema que quieras escoger, inclusive a veces hasta la preferencia genérica puede causar un bullying. Okay. Y entonces empezamos con temas que la gente no quiere quitarse la vida, quiere quitarse el dolor que está cargando. Porque de repente también es cuando se puede empezar a dar lo que decía ahorita, el regaño o el rechazo. Es que este joven o esta joven o esta persona en general se quiere hacer daño y nos quiere hacer daño, pero no es así. Viéndolo desde su perspectiva quieren deshacerse de un problema que los está atormentando. Exactamente. No es hacerse daño realmente. Y a veces la sugerencia que hacemos es, debe de haber un acompañamiento psicológico y psicoterapéutico. Entonces es invitar también a la persona en la medida de lo posible a que acuda, porque la vista parcial como familia o como amigo de la persona afectada puede sesgar el comentario y no es muy objetivo y muy profesional lo que quieres ofrecerle. Yo sé que como amigo y como familia quieres lo mejor para la persona, pero un profesional que en este sentido puede ser un psicólogo, un psiquiatra, todo lo que es salud mental, puede ofrecer de manera profesional, objetiva, la terapia adecuada, porque cada persona tiene un tratamiento diferente. Por eso se requiere siempre ir de la mano con gente como tú, con un especialista que los pueda guiar por dónde irse. Exactamente. Y también, por ejemplo, existen temas que tienen que ver con la personalidad. Ahorita decía, sucede más en hombres, menos en mujeres, y bueno, sí se ha encontrado en estudios que debido a la impulsividad que sucede mayormente en el género masculino, pues se toman decisiones más precipitadas. Okay. Y se ha encontrado que hay habilidades que en los hombres existen como más acceso a herramientas o accesorios que pueden crear un suicidio y por el manejo de habilidades de herramientas, y que aparte el hombre tiene menor tolerancia al sufrimiento, no quiere sufrir emocionalmente. Y si a esto le sumamos... Por cuestiones culturales también, lo que a eso voy, ahorita, porque es que tú tienes que aguantar, eres hombre y tienes que aguantar, no puedes llorar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿no? Y es una carga adicional. Si a eso le sumamos que justo el contexto social no nos permite al género masculino expresar nuestras emociones, sino reprimirlas, entonces esto se va haciendo un cúmulo de sentimientos y emociones que terminan por explotar de alguna manera. Exacto. Ojalá en el mejor de los casos se explotara con el ejercicio, con una sana alimentación, pero tiende a irse a adicciones. Y entonces esa adicción después me lleva a un suicidio, o sea, porque no encuentro la puerta y lo que no quiero es morir, lo que no quiero es sufrir. No quiero sufrir, tampoco quiero morir, pero la gente no sabe qué decisión tomar. Y ese es el momento adecuado para actuar en una psicoterapia. Y de repente ese tipo de factores, Gustavo, externos como un acoso, un bullying, una pérdida material, una pérdida personal, un divorcio, por ejemplo, porque me llamaba también la atención que la Secretaría de Salud y la ONU destacan ese factor, ¿no? Que se da más
en personas solteras o divorciadas que en casados. Pero finalmente son factores externos que van y detonan alguna situación que quizá la persona ya traía y no la habíamos detectado. Exactamente. Justo por eso ahí va la consulta psicoterapéutica para encontrar cuál es la raíz de esto. En muchas ocasiones estamos hablando que son duelos mal manejados y a veces un duelo no necesariamente es la pérdida de una persona, es el duelo desde perdí mi trabajo, perdí mi salud, perdí mi casa, una serie de cosas, inclusive hasta cambiarnos de ciudad por temas de trabajo o por temas de escuela, es una pérdida de estado, Exacto. de ciudad, y a veces hasta nuestro estado de ánimo cambia. Entonces, ahí es donde nosotros como especialistas en salud mental tenemos que estar muy atentos y poder detectar cuál es la causa que está detonando esta conducta. Porque algo muy importante que hay es que primero sucede una depresión, primero está la depresión, pero muchas veces la depresión está enmascarada y nadie nos damos cuenta que está sucediendo. Y a veces la máscara es una sonrisa. Justo es eso. Culturalmente el mexicano no se puede deprimir. El mexicano se enoja, pero no se deprime. El mexicano se burla de la muerte, pero no Claro. se deprime. Y se enoja. Aparte Ajá. el mexicano es enojón, somos Ajá. enojones. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Y entonces, bueno, déjame le echo unas copitas y con esto enmascaro mi depresión. O voy muy agresivo manejando y todo y con un enojo enmascaro mi sufrimiento. O me voy al polo opuesto, porque somos muy polarizados aquí en México y en muchos otros países también, pero hablemos de aquí de nuestra comunidad. Todo es diversión, todo es alegría, felicidad y vienen fiestas patrias y entonces hay que estar muy atentos, señores, ¿dónde estamos? No podemos estar justo en un solo lado ni justo en el otro. Tenemos que experimentar nuestras emociones y saber qué pasa con nuestras emociones, porque si siempre estoy contento, ¿qué sucede cuando un día caigo en una tristeza? Exacto. Y de nuevo, aquí entra la intervención terapéutica para identificar qué está pasando en ese momento, qué está sucediendo con nosotros. De las cosas que mencionábamos ahorita como factores de riesgo, por decirlo así, o de esos signos a los que hay que estar muy atentos, Gustavo, había uno que también me llamó la atención, porque pues resulta ser que entonces es un mito mucho de lo que creíamos. Decíamos ahorita ahí lo que revisábamos en pantalla, las personas manifiestan una fascinación por la muerte y constantemente pueden decir o expresar su deseo de morir. Y hay creencias o gente que dice, mira, si está diciendo es porque no va a hacer nada. Si lo quiere hacer nada más lo hace y no anda avisando. Error total. Error. Es un error total. Sí, si ya hay un aviso, hay que estar muy atentos a lo que puede pasar. Y ese es, ya avisó o ya tuvo un intento y fracasó, digo, qué bueno que haya fracasado, Exacto. pero entonces con mayor atención. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera lo ha verbalizado? Pero muchas veces dejan notas, dejan cartas, hay que ver esas actitudes y esos hechos que están evidenciando, porque no necesariamente lo va a verbalizar, puede tener una personalidad más introvertida que no necesariamente lo va a dejar. Pero aquí lo importante también es identificar dónde y cómo está sucediendo, qué evento hubo antes de que cambiara esta conducta, porque de repente, no, bueno, es que perdió a la novia o perdió al novio. Hay que estar atentos porque cada persona actúa de manera diferente. Exacto. Y no dejarlo pasar y no decir, no, tú vas a salir adelante, tú puedes, tú solo, dale. A veces se puede solo, a veces no. Ahora, Gustavo, por ejemplo, cuando ya tenemos una noción de que la persona puede tener ese tipo de tendencias o puede estar pensando, pero hay una máscara de por medio, ¿cuál debe ser el acercamiento, por ejemplo, de un papá, de una mamá hacia alguno de sus hijos o hacia algún otro integrante de la familia o de los hijos hacia alguno de los padres? Porque de repente eso es lo que nos detiene, que no sabemos cómo abordarlo antes de llegar con un especialista. Claro. Yo creo que primero hay que ser muy transparentes y mostrarnos con nuestros hijos que estamos preocupados por la situación. Okay. Y es que a veces tendemos a enojarnos. Dime por qué estás así. Llegamos cuando en con la realidad espada desenvainada, ¿no? Y queremos sacar a fuerza las palabras. Lo primero es hacer empatía. Sé que no me voy a sentir como tú. Sería una mentira decir que me voy a sentir como tú. Pero sí es, quiero entender por qué te sientes así. ¿Me puedes explicar? Y yo creo que hasta tu timbre de voz, tu manera de abordarlo, es lo más efectivo, la comunicación. No va a haber otra cosa mejor que comunicar
y hacer empatía. La empatía es lo que me va a ayudar a poder generar ese vínculo. Pero vamos a ser también objetivos y claros. Si nunca he platicado con mi hijo y hoy quiero platicar, Exacto. pues no lo voy a lograr. Es un poco a poco, pero cuando yo estoy viendo que hay un tema que sí está encapsulado y que necesito abordarlo, pues es decir, y ponerte realmente a la altura de tu hijo y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo te ayudo? Porque yo estoy preocupado por ti. Oye, porque llegamos de repente con un perfil, queremos llegar con ese perfil de conferencista motivador y decir, a ver, ánimo, no tienes por qué estar así, no tienes por qué sentirte mal. Entonces ya desde ahí, con la sensibilidad que tiene esa persona, podría tomarlo como un regaño. Claro. Y cierra la puerta inmediatamente y no hay manera de sacar más información. Exacto. Por eso lo importante es hacer empatía. Decir, quiero entender por qué te sientes así. Y hago este énfasis porque la gente dice, es que empatía es ponerme en el zapato de los demás o desde la torre de los demás. Es imposible que puedas sentirte. Lo que quiero es tratar de sentir cómo te sientes. Ayúdame a entenderte. Eso es. Y yo creo que la comunicación, no te esperes a que suceda un tema así. Desde antes y trata de evitar cortar esa comunicación. Porque ¿qué sucede cuando los hijos se acercan y te preguntan, oye papá, algún tema que probablemente tú no tienes el dominio? Y lo primero que contestan los papás, eso es cosa de adultos, no ande hablando de eso. Exacto. Tú eres lo más importante para tu hijo y Estás creando acabas de barreras. cortar el hilo de comunicación que existía y además construiste una división. Y la gente teme, Gustavo, a que si se acercan o buscan ayuda profesional, dicen, no, es que además de mandarnos con un psicólogo, nos van a mandar con un psiquiatra y van a empezar los medicamentos. Y no es necesario, no queremos caer en eso porque se intoxican y demás. Es también como que una serie de mitos alrededor de todo esto y muchos miedos infundados. Es cierto. Definitivamente lo que estamos haciendo los psicólogos hoy en día es generar herramientas para que la gente pueda tomar decisiones. Exacto. Te voy a dar herramientas, te voy a informar para que tú puedas tomar tu propia decisión. Un psicólogo no te va a decir qué tienes que hacer, sino te va a ayudar a esa reflexión y tú propiamente tomarás la decisión. Entonces recordemos que pues es un bienestar integral. La mente también forma parte de este bienestar integral, como mi estado de salud físico, mi estado de salud mental, una serie de cosas, mis emociones, cómo están. Yo les recomiendo y de verdad que me gustaría mucho aportarles qué les dice su cuerpo en este momento, qué emociones y sentimientos les transmite. ¿Cuántas veces dedicamos al día 1 minuto para identificar qué me está diciendo mi cuerpo? Vamos Meditar tan un poco, deprisa. reflexionar. A veces solo te pido 1 minuto, cierra tus ojos, respira, ¿qué te dice tu cuerpo en ese momento? Exacto. Olvidémonos si sé meditar o no sé meditar, o si profeso algunas religiones, hoy, ¿qué me dice mi cuerpo? Exactamente. Yo los quiero invitar que por favor, ante cualquier intento que alguien verbalice un tema de suicidio o que haya tenido un intento, acudan con un especialista que los pueda guiar, que los pueda asistir. Exactamente, Gustavo. No lo dejes. Y justamente para eso han estado apareciendo ahí tanto tus redes sociales como tu número telefónico para que la gente pueda buscarte, pueda pedir asesoría tanto en redes o en el teléfono. Y te agradezco infinitamente este tiempo que ha resultado, sé, muy valioso para mucha gente allá en casa. Si al menos a una persona la podemos ayudar, ya estamos del otro lado. Gustavo, Muchas te agradezco gracias. y que no sea la primera vez que nos veamos aquí. Con mucho gusto, aquí Próximamente, estaré. aquí estaremos. Gracias. Vamos a una pausa aquí en La Mira. Regresamos con Manos en Mano.